Eh, yo Buenas soy, tardes. yo soy pero el anfitrión. Vale, entendido. Bien, buenas tardes, yo soy Juan Miguel Alcázar, soy abogado del Ayuntamiento de Murcia y también soy técnico de Administración General también del Ayuntamiento de Murcia. Y ahora estoy en los servicios jurídicos. Nada, pues lo primero de todo, agradecer a José que cuente conmigo para impartir este curso. Y en segundo lugar, decir que os engaña, ¿eh? Yo no soy ni divertido, ni gracioso, ni ameno, ni nada de esto, ¿eh? O sea que vamos a empezar sin levantar mucho las expectativas, porque si no, enseguida os vais a ver frustrados por mi escasa capacidad para transmitiros cosas, ¿eh? Así que no os guiéis por lo que os ha dicho. Y más aún en un tema como este, que es el tema del régimen local, que esto es derecho, no nos engañemos. Esto no es una tabla de Excel, ni el Word, ni el Paint, ni el Instagram, ni las redes sociales. Esto es derecho, ¿eh? Entonces, partir siempre de esa idea. Ya sé que derecho a las 6 menos 10 de la tarde, pues creo que hemos pasado la hora de crítica de la siesta, creo, ¿eh? Vamos a ver si no causo somnolencia, ¿de acuerdo? La idea es que, como sois muy variados de formación y de puestos de trabajo, pues a lo mejor lo que os digo a algunos os resulta muy básico y a lo mejor a otros os resulta un poco complejo, un poco complicado. Tenéis abiertos los foros y el apartado sobre todo de dudas y preguntas, que luego, conforme se vayáis viendo los temas, pues podéis plantearlo, ¿de acuerdo? Me voy a compartir aquí una presentación que la tenéis subida ahí. Son 8 o 9 diapositivas, no son más. ¿Vale? La tenéis subida en el curso. Un momentito. Aquí está. Bien, pues os voy a explicar un poco cuál es la estructura que tengo intención de llevar. Poco. Hay dos clases, una hoy, el día 2 de noviembre, y otra pues, a principios de diciembre, que luego ya la iremos concretando. Hay 8 temas. Se irán subiendo se irán subiendo cada semana 2 temas y cada 2 temas habrá un test, ¿de acuerdo? Hay 8 temas. Y luego lo que vaya surgiendo, pues lo podréis ir anotando o exponiendo en el foro y luego en las dudas, como os comentaba, en las dudas y preguntas de cada tema, que es el espacio, yo creo que es el idóneo para que vayáis exponiendo las cuestiones que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Este será un poco el esquema de cómo vamos a impartir o cómo voy a dar el curso sobre el régimen local. ¿Y hoy qué es lo que vamos a ver? Pues como se ha anunciado, esto va a ser un poco de derecho, un poco mucho de derecho, ¿de acuerdo? Ya os digo, la idea es que veamos todo el régimen local. Es decir, que cuando terminemos de aquí, os vayáis, los que ya lo sabéis, lo hayáis recordado por completo, los que ya sepáis, estéis especializados, más especializados, lo hayáis recordado por completo, y los que no estéis muy en contacto con la legislación y todas las normativas sobre el régimen local, pues que os vayáis con una idea bastante importante de qué es el régimen local. Una idea bastante amplia de qué es esto. Hoy lo que voy a hacer es como una especie de resumen de todo el curso. Es decir, os puede resultar un poco aburrido o un poco a lo mejor perderos, pero todo lo que voy a decir aquí es un anticipo, un resumen de lo que vais a tener en los temas, de lo que está desarrollado a lo largo de los temas. Entonces, hoy hablaremos un poco del régimen local, de introducción, de los elementos de las entidades locales, el territorio, la población, la organización, de los empleados públicos, de las competencias, de la potestad reglamentaria, de las haciendas locales y luego de otras entidades locales que comentaremos finalmente. ¿Por qué? Porque creo que es importante que hoy os vayáis con una idea global de todo, que os puede parecer al final un lío. Cuando salgáis hoy diréis, pues vaya rollazo que nos ha soltado esta tarde, y posiblemente sea un rollazo, pero será un rollazo completo. Intentaré que sea completo, de forma que luego cuando vayáis viendo los temas vayáis enlazando con lo que yo os he dicho hoy y digáis, pues esto lo dijo el profesor con esto, lo dijo en relación con lo otro.
para que no sean como cosas sueltas que vais acumulando. Entonces, mi idea es ofreceros esta tarde un punto de vista, una perspectiva global de todo el curso e incluso de todo el régimen local, si eso es posible. Por tanto, ya os digo que va a ser una cosa que al final podéis decir vaya cacao, pero que al final del curso o cuando cogéis ya los últimos temas diréis, pues todo tiene cierto sentido. Todo tiene cierto sentido. Bueno, el régimen local, ¿qué es? Pues al final es el conjunto de normas, de leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que regulan a las entidades locales. ¿Qué pasa con las entidades locales? Pues las entidades locales, ya sabéis que el Estado se organiza territorialmente en tres zonas, en tres entes. Lo que es el Estado o la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. ¿Y las entidades locales somos muchas? Pues no, en principio somos tres a su vez, los municipios, las provincias y las islas, que son los que aparecen en la Constitución, sin perjuicio de alguna mención a la comarca. Pero, ¿qué significa que la Constitución reconozca que existen los municipios, que existen las provincias y que existen las islas? Significa que no pueden suprimirnos. Como salimos en la Constitución, no pueden suprimirse los municipios. ¿Por qué? Porque tenemos garantizada una cosa que se llama la autonomía local. Ahora después os lo comentaremos. Lo tenemos en el artículo 137 de la Constitución, que el Estado se organiza se reconoce, el Estado se organiza en el Estado, las comunidades autónomas, en los municipios, la provincia, en la isla. Y se reconoce autonomía para la gestión de sus respectivos intereses a los municipios. ¿Eso qué significa? Eso es la autonomía local. La autonomía local lo que viene a significar es que la Constitución garantiza que los municipios, las provincias y las islas tengan que intervenir en la vida del ciudadano. No sé si es con J. Y a vosotros os dirán, ¿y eso qué? ¿Qué pasa que tengamos que intervenir en la vida del ciudadano? Pues ya lo estáis viendo, que tenéis que atender a todos los ciudadanos prácticamente para cualquier cosa, cualquier problema que tengan. Como todos sois funcionarios de administración local, sabéis la cercanía que tenéis con los ciudadanos. Los ciudadanos van allí al ayuntamiento a preguntar por cualquier cosa, sea competencia vuestra o no. ¿Por qué? Pues porque los municipios es uno de los entes organizativos más antiguos que existen. Antes del Estado ya estaban los municipios probablemente. Y por supuesto antes de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas fueron una creación ya muy posterior a los municipios. Desde la Edad Media, los concejos, todo eso que hemos visto en Braveheart o en las películas de Isabel la Católica, Isabel y Fernando, la serie esta de Isabel, de la reina Isabel, ya existían los municipios y tenían sus asambleas que les ponían sus pegas a los reyes para recaudar impuestos, para adoptar decisiones, etc. O sea que nosotros somos muy, muy viejos, los municipios. ¿Qué pasa? Que el municipio pues, ha ido perdiendo importancia a lo largo de la historia en favor del Estado y en favor de las comunidades autónomas más recientemente. Pero el municipio sigue existiendo. ¿Por qué? Porque es con lo que se identifica la gente. Las personas normalmente, ¿tú de dónde eres? No dice, yo soy de España, no, yo soy de Murcia o de Cataluña. Y dice, no, yo soy de Murcia, de la ciudad de Murcia, yo soy de Molina, yo soy de Cejín, porque suelen identificarse con ese ente con el que tienen una vinculación histórica y tradicional. Pues bien, la Constitución es consciente de esa situación y lo que hace es reconocer la existencia de los municipios. Si no estuviéramos reconocidos, se podría prescindir de nosotros, de los municipios. No sería obligatorio que nos reconocieran competencias ni que nos reconocieran ningún tipo de intervención en la vida de los ciudadanos. Pero como la Constitución nos reconoce, tienen que respetarse. Y se respeta a través de la autonomía local. Cuando se establece en la Constitución que el municipio goza de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que dejarle siempre a los municipios un ámbito de actuación en todas las esferas de actuación del poder público. Es decir, siempre se nos tiene que reconocer un cachito, un trocito de competencias en favor de los municipios. ¿Vale? Eso luego se reconoce en la ley de bases del régimen local. Pero por si acaso, se nos reconocen una serie de competencias mínimas que después veremos, para garantizarnos esa autonomía. Que eso lleva también implícito la autonomía financiera. Es decir, que se nos dote de medios económicos para poder ejecutar esas competencias o esas funciones que se nos encomiendan. ¿De acuerdo?
Entonces, quedaros con la idea de, uno, aparecemos en la Constitución. Digo aparecemos y hablo en plural porque yo me considero municipio, porque soy un funcionario municipal. Imagino que vosotros pues, también os identificaréis con los municipios si sois funcionarios municipales. Por tanto, quedaos con la idea de que se nos reconoce en la Constitución, somos entidades locales, junto con la provincia y la isla, y se nos reconoce autonomía, es decir, se nos reconoce una capacidad para gestionar intereses propios de forma diferenciada de la gestión que realice el Estado o que puedan realizar las comunidades autónomas. Quedado con esa idea. Normativa. Bueno, los que estéis más implicados en las leyes estaréis viendo en la aplicación de la normativa. Veréis que en España hay una cosa, un fenómeno muy frecuente, que es una especie de diarrea legislativa, si se me permite la expresión, porque cada día se publican un montón de normas. Muy difícil estar al día de todo, de todas las normativas. Los tiempos aquellos en que había 3 o 4 leyes nada más para manejar, eso ha pasado a mejor vida. Hay un montón de normas que tenemos que tener en cuenta. Y en el ámbito local tenemos las clásicas y otras nuevas que se van introduciendo. Las clásicas, pues son la ley de bases de régimen local, el texto refundido de régimen local, los reglamentos de población, el de población, el de población y demarcación territorial, el de organización y funcionamiento, el de servicios, el de bienes. Luego tenemos también la ley murciana de régimen local, la ley de régimen local de la región de Murcia, que es bastante importante. Y luego muchas normativas sectoriales, es decir, que después os la comentaré su importancia. Es decir, que muchas leyes luego nos reconocen algunas competencias en favor de los municipios. Yo os digo que esa es un poco la cuestión de la normativa. Y hay que tener en cuenta también todo el tema de tratados internacionales que pueda resultar de aplicación. Sobre todo la Carta de la Autonomía Local, que es un tratado internacional que sirve de referencia para organizar la administración local. Bien, tenemos la Constitución, tenemos la normativa y ahora tenemos las entidades locales. Las entidades locales no son solo el municipio, la provincia y la isla. Esas son las que se llaman entidades locales territoriales, porque son las que vienen reconocidas por la Constitución. Digamos que son las básicas. Pero luego hay entidades locales no territoriales. Es decir, entidades locales que pueden ser creadas porque lo permite la ley. Por ejemplo, la comarca, un área metropolitana, las mancomunidades de municipios o las entidades locales menores. Esas 4 también son entidades locales, pero no son territoriales. Eso significa que no están reconocidas directamente en la Constitución y que, por tanto, dependen de su desarrollo legislativo, de lo que digan las leyes. ¿Pueden suprimirlas las leyes? Sí. ¿Pueden crear otras? También. ¿Vale? Esto es una primera clasificación de las entidades locales, las territoriales o básicas y las no territoriales. Después las comentaremos. El municipio ya sabéis que es la unidad básica, la básica de organización de las entidades locales. Es la más importante, eso tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es la que se le atribuyen mayores competencias y la que desarrolla mayores actividades y es objeto de mayor regulación. Luego tenemos la provincia. La provincia en la región de Murcia no existe como tal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no existe como tal la provincia a efectos administrativos, de derecho administrativo? Porque sus funciones son asumidas por la comunidad autónoma, porque lo dice nuestro Estatuto de Autonomía y también lo dice la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Qué finalidad tiene eso? Evitar duplicidades, que no haya la misma coincidencia territorial, que sería la provincia, no haya 2 administraciones. Entonces, la ley ya previó y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que las competencias o funciones de la Diputación serían de la comunidad autónoma. Lo veremos también a lo largo del curso. Pero sí que he querido hacer una mención luego al final en uno de los temas a la provincia para que sepáis que en las comunidades autónomas que tienen más de una provincia, la Diputación Provincial pues es una entidad local muy relevante. Nosotros aquí a lo mejor no lo apreciamos, pero sobre todo en las zonas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, en las regiones en las que hay muchos municipios pequeños me refiero de menos de 5.000 habitantes, ahí
la Diputación Provincial es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que presta muchos servicios a los municipios. Y esa es su función, garantizar que los servicios mínimos que tienen que prestar los municipios sean efectivamente prestados. Como ellos no tienen medios suficientes, pues se acude a la Diputación. A nosotros a lo mejor se nos hace un poco difícil de imaginarnos, pero es que hay municipios de 50 habitantes, municipios de 30, municipios de 100, ya digo, sobre todo en la zona de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, pues son pequeños municipios y no tienen medios suficientes para atender los servicios que pueden los servicios mínimos. Entonces tiene que ayudarles la Diputación Provincial. Aquí en la región de Murcia esa función, como digo, la desempeña la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Dirección General de Administración Local, que algunos de vosotros habréis tenido contacto con ellos, porque también ellos prestan funciones de asesoramiento, de asistencia, de informes, incluso en municipios pequeños pueden llegar a prestar competencias municipales. Pero ya os digo, he dedicado una parte del tema, uno de los temas a la provincia y a la isla, porque entiendo que es interesante que sepamos de qué va, de qué existe eso. Las islas también tienen su administración propia, tanto en Canarias, que son los cabildos, como en Baleares, que son los consejos insulares. Ahí se encomienda también la administración de la isla a ese ente local, que como digo son los cabildos o los consejos, depende del sitio, de la comunidad autónoma de que se trata. Aquí en Murcia no tenemos islas con capacidad de ser entidad local. Las islas de la isla del Fraile, la isla del Barón, la isla Perdiguera, la isla Hormigas no tienen esa capacidad, para empezar no tienen gente viviendo dentro y no tienen entidad suficiente como para ser consideradas una entidad local. Si pensamos en Mallorca, en Ibiza, en Tenerife, El Hierro, pues eso ya es otro concepto. Ahí ya existe, además, eso está motivado por razones históricas. Las islas, lógicamente, se encuentran aisladas. Y entonces la prestación de servicios era más difícil de realizar que en los sitios en los que hay una continuidad territorial. Por eso tienen importancia y tienen una tradición histórica también los cabildos y los consejos insulares, como entidades que prestan servicios a la población de la isla en los supuestos en los que no pueda realizarlo la administración local correspondiente. Ahora, os llamo la atención sobre ese tema. Pensad, por ejemplo, la cantidad de administraciones que puede haber en la isla de Ibiza. En Ibiza estaría, en el municipio de Ibiza, habría ejerciendo competencia el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell de Ibiza y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Estado. Pero vámonos a Canarias. Vámonos al municipio del Hierro, que me parece que pertenece a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí tendríamos el municipio del Hierro, el Cabildo del Hierro, la Diputación Provincial de Gran Canaria, la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias y el Estado. 5 administraciones que tienen un mismo ámbito territorial. Sería la isla, el municipio, por ejemplo, del Hierro. Me llama la atención sobre eso porque al final hay ahí varios entes administrativos que están proyectando su actuación. ¿Y para eso qué surge? Surge una cosa que se llama el principio de subsidiariedad. Ese principio de subsidiariedad es un principio que ha impuesto la Unión Europea y que significa que la competencia de una administración del Estado, entendido como un ente único, sea prestada por la administración que está más cerca del ciudadano. ¿Quién son esos? Nosotros, los municipios. Eso lleva a que se utilice como una forma de encargarle gestiones a los municipios de competencias que no son propiamente de los municipios. Eso os habrá pasado. Que muchas competencias que no eran vuestras, no eran del municipio, nos las están entregando el Estado, las comunidades autónomas, al menos su ejecución, a los municipios, porque como vosotros sois los que estáis más cerca del ciudadano, principio de subsidiariedad, pues os encargáis de eso. Lo que pasa es que eso tiene el problema de que muchas veces viene sin dinero. Y cuando viene sin dinero, pues hay problemas, porque no hay financiación suficiente. Quedaros con ese principio de subsidiariedad que determina la importancia de los municipios por ser el último eslabón, o el último eslabón de la cadena del Estado en su relación con los ciudadanos.
Otras entidades locales no territoriales, la comarca. La comarca es la agrupación de varios municipios limítrofes que tienen una serie de características históricas, naturales, geográficas o socioeconómicas comunes que aconsejan la prestación de algún servicio de forma común en dicho ámbito. Yo de forma oficial no he visto ninguna comarca creada oficialmente en la región de Murcia. Me ha llamado la atención en el estudio. Existe típicamente la comarca del noroeste, la comarca del altiplano, la comarca de no sé qué, que son menciones que se hacen, pero como oficial, yo no he visto así creada la normativa de creación de ninguno. Si alguna la tenéis, os agradecería que me lo indicarais en las dudas y preguntas, me lo indicarais, porque me resulta curioso que yo no he localizado esa creación de comarca en el ámbito de la región de Murcia. Luego tenemos las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas, ¿a qué nos suena eso? Nos suena nos suena a, ¿cómo se llama? Que aquí no lo usamos, a lo del tranvía subterráneo, al metro, perdón. Nos suena a metro, nos suena a estaciones grandes de trenes, estaciones grandes de autobuses, aeropuertos, áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas es otra agrupación, es otra entidad local, una área metropolitana, que integra varios municipios con aglomeraciones urbanas importantes y que exijan de la coordinación de determinados servicios. En la región de Murcia, con el carácter oficial y como exige la ley de régimen local de la región de Murcia, de la creación, por ley no he visto ninguna área metropolitana, pero está prevista su existencia. La típica sería, pues a lo mejor los núcleos más importantes de población actualmente pues son Murcia, con Molina de Segura, Alcantarilla, Beniel. Aquí tenemos un nodo Alguazar, Las Torres, un nodo importante de gente que quizás sería susceptible de constituirse en una área metropolitana pues, para la prestación, por ejemplo, de servicios de transportes. Pero no me consta que esté construida en Cartagena, pues también puede generarse otra en relación con los municipios que hay alrededor. ¿Por qué? Porque son municipios de gran aglomeración urbana que demanda algún servicio concreto y determinado, sobre todo en materia de transporte. Luego tenemos las mancomunidades. Las mancomunidades son también agrupaciones de municipios, pero aquí es para ejecutar conjuntamente una obra o un servicio que sea de su competencia. Eso sí que hay creadas varias mancomunidades en la región de Murcia. Ahí ya os las he indicado los temas y podéis comprobarlo y podéis ir, o sea, sobre todo en materia de servicios sociales y de turismo. Es una agrupación de municipios que lo que hace es gestionar ese concreto servicio para todos los municipios asociados, porque ofrece mayor rentabilidad, mayor eficacia y eficiencia que la prestación por ellos de forma independiente. Y luego las entidades locales menores. Las entidades locales menores son trozos pequeños del municipio que gozan de personalidad jurídica, ¿vale? Y que tienen que tener una población separada. Esto en la región de Murcia también se da mucho. En Murcia tenemos muchas pedanías, en Lorca, en Molina, prácticamente todos los municipios tenemos pedanías, tenemos aglomeraciones separadas. Aquí lo que sucede es que la ley de régimen local de la región de Murcia lo contempla, lo regula de forma muy detallada. Bueno, no sé si, imagino que la conoceréis. Si no, es interesante que le echéis un vistazo a esa ley, que en Murcia tenemos una ley propia de régimen local, que repite muchas cosas de la ley de bases, pero que también dice otras de forma independiente y de forma separada. Entonces, dedica unos apartados muy importantes a las entidades locales menores, que ya veremos que se pueden prestar a confusión, porque cuando veáis el tema, ya creo que lo he intentado explicar, porque no son las pedanías o diputaciones que nosotros conocemos normalmente. Es otra cosa que se llama así también. Ya lo veréis luego cuando veáis el tema. No me consta tampoco que se haya creado ninguna en los términos en los que establece la ley. Sí que tenemos diputaciones y sí que tenemos pedanías, pero como órganos de gestión desconcentrada, con nuestro alcalde pedáneo o el presidente o el alcalde o el presidente de la diputación de la pedanía, pero no como una entidad local menor de la que contempla la ley de suelo, la ley de régimen local de la región de Murcia. Ahí en uno de los temas está más explicado. Y luego ya, si cuando lo miréis os genera dudas, pues lo comentamos. Bien, pues esas son las entidades locales que pueden concurrir en el ámbito de la región de Murcia. Las territoriales, municipios solamente. En las entidades no territoriales,
las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y entidades locales menores. ¿Y qué elementos tienen las entidades locales? Esto los habréis visto ya, probablemente cuando estudiasteis la oposición, y si no estáis trabajando con ellos, los vamos a recordar ahora, que son los típicos del territorio, la población y la organización. Vamos a recordar un poco cuáles eran estos elementos. En el territorio es esencial en las entidades locales territoriales, en el municipio, en la provincia y en la isla. En las entidades locales no territoriales no es tan importante. No es tan importante el territorio, porque se dedican a gestionar servicios o a prestar una obra concreta y determinada. Bien, pues el territorio es el espacio físico en el que el municipio ejerce sus competencias. Ese es el territorio. Y es el término municipal, se le llama término municipal. En la provincia, el territorio de la provincia es la suma de los territorios de los distintos municipios, y en las islas es la superficie de la isla. Ese es el territorio. ¿Y el territorio se puede modificar? ¿Se pueden alterar el territorio? Sí, con procedimientos de modificación, que sería con supresión de términos municipales. Una sería alteración de los límites territoriales por agregación de parte de un municipio que se segrega a otro, segregación para constituir uno independiente o fusión de municipios. No sé si estaréis al tanto que las leyes actualmente, desde hace 5 o 6 años, intentan potenciar la fusión de municipios, que se agrupen los municipios, pero no hay manera. No hay manera de que se junten los municipios. ¿Por qué? Porque cada uno es muy de su pueblo y mucho de su pueblo. Somos muy de nuestro municipio y mucho de nuestro municipio. Y el último intento de fusión que ha habido es el de Villanueva de la Serena y Don Benito, en Extremadura, que ahora mismo está paralizado. Lo tenían casi hecho, pero después de las elecciones ha quedado paralizado. ¿Por qué? Pues porque no nos entra, no somos de agrupar municipios. Somos más bien de segregar si es posible. No sé si alguno de vosotros en vuestros municipios habréis vivido procesos de segregación. Pues nosotros sí hemos tenido aquí algunos procedimientos y es sobre todo de núcleo de población, de pedanías o de diputaciones que pueden considerar que quieran segregarse. Pero agruparse hay muy pocos. Y luego sí que tenemos también, eso sí que hay más expedientes, de alteración de términos municipales. Cuando no están claros los lindes de los términos municipales, pues se puede alterar el término municipal. Y eso tiene un procedimiento propio en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial y también en la Ley de Régimen Local de la región de Murcia. Y esos son los casos en los que puede haber alteración de términos municipales. Ojo, si queremos alterar el límite, el término municipal, por ejemplo, de algún municipio que esté limítrofe con un municipio de Alicante o de Albacete o de Almería. Si queremos alterar los límites municipales entre Puerto Lumbrera y Vélez Rubio, pues es un problema, porque eso se necesita una ley orgánica. Tiene que aprobarlo el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque afecta a los límites provinciales. Y cuando afectan a los límites provinciales, tiene que aprobarlo el Estado mediante ley orgánica. En cambio, si se trata de alterar los límites provinciales entre Murcia y Molina, pues nos apañamos aquí entre nosotros. Entre nosotros, dicho así un poco a lo llano, nos apañamos aquí con la comunidad autónoma. Pero si hubiera que alterar límites, por ejemplo, de Caravaca con alguno de los de arriba que tiene, de los de Albacete o de los de Granada, pues habría un problema porque habría que hacerlo por ley orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, parece que lo de alteración de términos municipales es más fácil, pero salvo que tengamos que alterar con otro municipio que es de otra provincia. En segundo lugar, tenemos la población. Es el segundo elemento más destacado de los entes locales. La población en los municipios es el conjunto de ciudadanos que, ojo, no es que vivan en el municipio, sino que estén inscritos en el padrón municipal. Esa es la población del municipio. ¿Por qué? ¿Qué resulta aquí súper importante? El padrón. El padrón municipal es un elemento importantísimo a efectos de la condición de vecino de un municipio, porque es el que otorga esa condición. Es decir, uno es sujeto de derechos y de obligaciones en ese municipio por ser vecino, por estar inscrito en el padrón municipal. Y es un elemento súper importante. Los que estéis trabajando en el padrón,
si estáis alguno trabajando en el padrón de vuestro respectivo municipio, habréis visto la importancia de los datos, de registrarlos bien y la constante trasiego que hay de datos con el Instituto Nacional de Estadística, con el censo electoral. ¿Por qué? Porque eso es un elemento esencial a la hora de, pues, las elecciones de cualquier tipo de ámbito, del Estado, estatal, autonómicas, municipales, europeas. Es importante dónde se va a ir a votar, está en función del padrón. A efectos estadísticos, lo relevante es el padrón, luego a efectos de repartir subvenciones, de cuál es la población del municipio, etcétera. ¿Eso qué problema tiene? Por ejemplo, los municipios que seáis costeros, que tenéis mucha población estacional de verano, claro, población de derecho, probablemente no tengáis tanta como de hecho, como población de hecho en julio y agosto. ¿Por qué? Porque esa gente no está inscrita en el padrón municipal. Por tanto, a lo mejor os juntáis con, si sois un municipio de 10.000 habitantes o 20.000, pues con 50.000 habitantes en verano. Pero no, a efectos oficiales, no sois un municipio de 50.000 habitantes. Seguís siendo un municipio de 20.000. Eso tiene su importancia, como digo, tanto a efectos luego de por ejemplo, las categorías de funcionarios, a efectos de subvenciones, de ayudas, etc. Así que el padrón municipal es un elemento muy importante, un registro de los más importantes que hay. Insisto por eso, porque es donde está la población del municipio, los que están inscritos en el municipio y los que tienen la condición de vecinos. Vecinos de un municipio no son todos los que viven en el municipio. Vecinos de un municipio son solo los que están inscritos en el padrón municipal. Por tanto, podemos tener gente que vive en el pueblo y no está inscrita en el padrón y por tanto no son vecinos en términos jurídicos, y gente que se ha ido del pueblo pero que no se ha dado de baja del padrón municipal y sí son vecinos, siguen siendo vecinos del municipio. En las provincias, la población es la población de todos los municipios que lo integran. Y en la isla, la población de la isla es la población de todos los municipios que integran la isla. Por tanto, ¿quién es el elemento esencial? El municipio. El municipio aparece de nuevo como entidad esencial local de las entidades locales y del Estado. Por eso somos tan relevantes en ese sentido, porque somos los que llevamos, digamos, para empezar, los que tenemos controlado al personal, controlado a la gente. Somos los que tenemos el territorio donde se desempeñan todas las demás funciones. El Estado como tal, siempre cuando interviene en algo, siempre tiene que hacerlo en un territorio y será de algún municipio. Es del Estado, pero de algún municipio. Y la comunidad autónoma igual, cuando hace alguna actuación, será en algún municipio. En el término municipal, de algún municipio. Por tanto, vemos como son dos elementos esenciales en las entidades locales. El tercer elemento, la organización. La organización, ¿qué significa? Es la forma en la que se ordena el ayuntamiento. Y aquí se distinguen tres tipos de municipios. Los municipios ordinarios, los de concejo abierto y los de gran población. Primero, los que no hay en Murcia, los de concejo abierto. ¿Qué son los municipios de concejo abierto? Son aquellos que funcionan en democracia directa, prácticamente. En el sentido de que hay un alcalde y los demás vecinos todos forman parte del pleno, del concejo abierto. Y las decisiones del pleno son que se juntan todos los vecinos y adoptan la decisión que proceda. ¿Eso dónde funciona mucho? Pues en los municipios muy pequeñitos, en los municipios, sobre todo más de la zona norte de Asturias, Cantabria, Galicia, que son muy pequeños y pueden funcionar así, de forma directa. Se juntan todos los vecinos cada X tiempo y hacen su pleno y toman sus decisiones. Y luego tiene el alcalde, que es el que los representa. Ya está. En Murcia, no. Así que sí, que sepáis que existe, pero que en Murcia no hay. Luego tenemos los municipios de régimen ordinario y los de gran población. ¿Cuáles son los municipios de gran población? Los que son capitales de provincia, capitales de comunidad autónoma o que tienen más de 250.000 habitantes. En la región de Murcia actualmente creo que solo hay 3 municipios que son gran población. Son Murcia, Cartagena y Lorca. ¿Qué significa ser un municipio de gran población? Significa que tienes una organización distinta del resto de municipios. ¿Vale? En todos existe el alcalde, la junta de gobierno local, los tenientes de alcalde y el pleno. Esos 4 órganos están en todos.
Pero en los municipios de gran población, en la Junta de Gobierno local, por ejemplo, tiene unas competencias propias que no tienen en los municipios ordinarios. Y el Pleno es un órgano más dedicado al control y a la función legislativa que en los municipios de régimen ordinario. Y luego, aparte, los municipios de gran población tienen un montón de órganos que no tienen los municipios de régimen ordinario. Por ejemplo, una asesoría jurídica, un órgano de resolución de reclamaciones económico-administrativas, pueden tener directores generales, pueden tener coordinadores. Eso en los municipios de régimen ordinario no concurre. No concurre, ¿de acuerdo? Entonces, eso se hizo porque los municipios, eso se hizo hace unos años, porque los municipios, había ayuntamientos de población muy grande que se consideraba que funcionaban, que eran casi como comunidades autónomas y se exigían un régimen diferenciado. Y eso se vino a hacer al crear a los municipios de gran población, más diferenciados. En la provincia que tenemos, en la provincia tenemos un presidente de Diputación Provincial, una Junta de Gobierno, unos vicepresidentes y un pleno. Es muy similar a la entidad local de régimen ordinario. Luego pueden existir otros órganos complementarios, como comisiones informativas, consejos sectoriales, etc. En las demás entidades locales, pues tenemos las islas, será lo que diga el Estatuto de Autonomía de Canarias o el de Baleares, que vienen los que establecen su organización. En las comarcas y mancomunidades, lo que diga su ley de creación. Perdón, en la comarca y en las áreas metropolitanas, la organización será la que diga su ley de creación. En las mancomunidades, la organización que diga sus estatutos. ¿De acuerdo? Pero que vosotros quedaros, porque la más importante es la distinción entre municipios de régimen ordinario y los municipios de régimen de gran población, que vienen más detalladas a lo largo de los temas. Dentro de la organización, eso alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacer las cosas que manda el alcalde o que manda el pleno. ¿Eso lo hacen los concejales y el alcalde y la Junta de Gobierno? No. ¿Quién lo hace? Vosotros, los empleados públicos municipales. Los funcionarios locales, o empleados, más que funcionarios, los empleados públicos, vamos a hablar, como dice el texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, distingue 4 tipos de empleados públicos. Los funcionarios de carrera, que son los que han superado la oposición y tienen una relación indefinida. Los interinos, que son los que cubren un puesto por vacante o por programas o de forma temporal, pero son también funcionarios. Los eventuales, que son los de especial confianza o especial asesoramiento, que se pueden nombrar y que cesan automáticamente, se pueden nombrar libremente y cesan también cuando cese el que lo nombró. Y el personal laboral, que son los que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Tened en cuenta que el texto del Estatuto Básico de Empleado Público habla del concepto de empleados públicos, no el concepto de funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son una especie de los empleados públicos, pero dentro de los empleados públicos están también los laborales, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Muy bien, dentro de los funcionarios locales hay de los que son ya funcionarios, quitando a los eventuales y quitando a los empleados laborales, tenemos los habilitados y el resto. Los habilitados son los que son seleccionados por el Estado y el resto son seleccionados por la correspondiente administración local. Me podéis decir algunos ya, pero si alguno es secretario sustituto o interventor sustituto, no lo ha seleccionado el Estado. No, pero es sustituto. Los titulares son seleccionados siempre por el Estado. Esos habilitados son los que ejercen las funciones de fe pública y los de secretaría, perdón, que son el asesoramiento y fe pública, los de intervención y los de tesorería. Esos son los empleados habilitados. Eso ya los conocéis, todos tenéis en vuestros respectivos municipios, tendréis habilitados nacionales. Y luego estamos el resto. Yo también soy del resto, de los del resto. Y el resto son los que nos selecciona el respectivo ayuntamiento. Y ahí tenemos 2 tipos, los de la escala de administración general, los de la escala de administración especial. Los de escala de administración general, los que hacen funciones comunes de las tareas administrativas. Que está la escala superior, el de técnicos de administración general, el de cuerpo de gestión, el cuerpo de administrativo, el de auxiliares y el de subalterno. Y luego está
los de administración especial, que son los que hacemos funciones propias de una profesión, arte u oficio. Y ahí están, pues ya depende las distintas esferas específicas que haya que realizar. Pero ahí están la administración especial, policía, bomberos, abogados, ingenieros, arquitectos. Todos esos somos empleados públicos, pero de la escala de administración especial. Pues ahí a lo largo de los temas he intentado poner esquematizaros un poco los distintos tipos de empleados públicos para que los tengáis en mente a la hora de considerar los que forman parte de las entidades locales. En las entidades locales de ámbito en la Diputación y en la Diputación Provincial también se distinguen el mismo tipo de funcionarios, de habilitados y el resto. Y en las islas también tienen el mismo organigrama. En las entidades locales no territoriales, la comarca, la provincia, la comarca, área metropolitana, mancomunidad y entidad local inferior, ahí habrá que estar a la correspondiente norma de creación o estatutos. Ahí ya se pondrá el tipo de personal que va a desempeñar su función. Pues bien, ya tenemos los elementos del municipio, de las entidades locales, el territorio, la población, la organización, los funcionarios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacen las entidades locales? Esas son las competencias. Bien, la competencia es la capacidad que tiene un órgano para realizar una determinada cuestión o una administración, una determinada cosa. En los municipios se distinguen tres tipos de competencias, las propias por delegación y los servicios mínimos obligatorios. Las competencias propias son aquellas competencias que la Ley de Bases de Régimen Local atribuye siempre a los municipios y vienen reguladas, como digo, de forma precisa en la Ley de Bases de Régimen Local. Ahí, en esas competencias, tenemos las que tiene que desempeñar, las que desempeña siempre, o tiene que desempeñar siempre los municipios en atención a su población. Esos son los servicios mínimos obligatorios. Es decir, hay unos determinados servicios que necesariamente tienen que prestar los municipios en función de su población. Y para los que no puedan, les ayuda la Diputación Provincial o la Comunidad Autónoma en nuestro caso. ¿Por qué son importantes las competencias propias y los servicios mínimos obligatorios? Porque así se cumple la Constitución. Si os acordáis, al principio he dicho que el principio de autonomía local exige que se reconozca a los municipios, a las provincias y a las islas un ámbito propio de participación en el poder público, en el ejercicio de la actividad administrativa. Pues eso se hace con las competencias que tenemos atribuidas. Y luego tenemos otro tipo de competencias que son competencias por delegación, que son las que nos entrega el Estado o las comunidades autónomas para que las ejercitemos nosotros. ¿Qué sucede? Que para evitar que nos endosen, entre comillas, competencias que no son nuestras, la ley establece la obligación de que también nos tienen que dar el dinero para delegarnos la competencia. De forma que no tengamos que dedicar dinero del presupuesto de las competencias propias y de los servicios mínimos obligatorios a hacer esas competencias que nos dan por delegación. ¿De acuerdo? Eso está previsto para que también con la finalidad del principio de subsidiariedad. Es decir, que si la administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento, pues pueda prestar ese servicio. Eso se nota mucho en el tema de los servicios sociales. Servicios sociales no es una competencia propia municipal, sino que en muchos casos se está ejerciendo por delegación, por ejemplo, de la comunidad autónoma. Pues ahí tenemos las distintas competencias. Las provincias, su competencia fundamental, ¿cuál es? Asegurar la cooperación y la prestación de los servicios de los municipios pequeños, los municipios que no puedan llevarla a cabo. Y el resto de municipios y el resto de entidades locales, pues sus competencias serán las que vengan en su norma correspondiente de creación o en su estatuto en el caso de las mancomunidades. Pues ya sabemos que ahí en las competencias donde tenemos la parte de qué podemos hacer, qué pueden hacer los municipios en nuestro caso. Podemos hacer lo que establece la ley. ¿Qué nos sucede? Que en muchas ocasiones, como somos la administración más cercana al ciudadano, hacemos más cosas de las que nos corresponderían, que no están dentro de las competencias que vienen establecidas en la ley, pero que, dada esa cercanía al ciudadano, pues nos sentimos un poco como en la obligación de llevarlas a cabo. Y ahí es donde entramos en muchas veces en los problemas de que se estén actuando con competencia o sin competencia. Pero bueno, quedamos con la idea de que las competencias municipales son propias, es decir, aquellas que vienen atribuidas por la ley o por delegación, y los servicios mínimos obligatorios. Ojo, hay también un mandato a las leyes, en la Ley de Base de Régimen Local, para que reconozcan en los ámbitos propios del Estado o de la comunidad autónoma, cuando hagan las leyes, le reconozcan un espacio
a las entidades locales. Por ejemplo, no sé si tenéis ahora el tema de la Ley de Bienestar Animal, si os suena tal. Bueno, pues esa ley, que es de competencia estatal y que nos atribuye algunas competencias a los municipios, aunque no fuera una competencia nuestra el bienestar animal, pero nos atribuye competencias. Y si nos vamos, por ejemplo, a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, no, la seguridad ciudadana en principio no es competencia de los ayuntamientos, pero sí que en la Ley de Seguridad Ciudadana se habilita a los ayuntamientos para poner unas determinadas sanciones o para hacer unas determinadas regulaciones. Eso es un ejemplo de los mandatos de la autonomía local. Es decir, se está cumpliendo lo que dice la Constitución, en que se tiene que guardar un ámbito propio a las entidades locales, a los municipios, para que puedan desempeñar funciones o actividades en todas las demás competencias que ejerce el Estado o la comunidad autónoma. También tenerlo en consideración. Por tanto, cada vez que se apruebe una ley nueva, normalmente siempre se va a meter alguna parte dedicada a los municipios, dedicada a nosotros, dándonos o atribuyéndonos competencias o permitiéndonos hacer algún tipo de regulación, etc. ¿Por qué? Porque los municipios no tenemos capacidad legislativa, no podemos hacer leyes. Los municipios podemos hacer reglamentos y ordenanzas, pero no podemos hacer leyes. Las leyes solo pueden hacerlas el Estado o las comunidades autónomas. Nosotros podemos hacer una cosa que se llaman reglamentos, ordenanzas o bandos. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Y que están por debajo de las leyes. No pueden vulnerar ni la Constitución ni las leyes del Estado o de las comunidades autónomas. Siempre están, digamos que en un punto por debajo de la legislación estatal y de la legislación autonómica. ¿Por qué se distingue entre reglamento y ordenanza? Pues es una cosa que no tiene tampoco mucho fuste. Realmente los reglamentos normalmente se aprueban para regular órganos propios de la entidad local. Por ejemplo, el reglamento orgánico del Pleno, el reglamento del Servicio de Aguas, el reglamento del Consejo Sectorial, son para ordenar aspectos internos o de órganos municipales. En cambio, las ordenanzas tienen una proyección más hacia el exterior, más hacia las relaciones con los ciudadanos. Por ejemplo, la ordenanza reguladora de las fachadas, la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública, etc. Tienen un aspecto más destinado hacia el resto de ciudadanos. Y ahí se distinguen tres tipos de ordenanzas. Las ordenanzas en general, que son estas que os digo que van destinadas a regular las materias las cuestiones que son competencias de la entidad local, pero que afectan a los ciudadanos. Las ordenanzas fiscales, que esas son muy relevantes porque son las que nos permiten modular la aplicación de los impuestos, recursos de las haciendas locales en el ámbito municipal, las que nos permiten modularlo. Y luego los planes urbanísticos, que son importantes. Los planes urbanísticos también tienen la naturaleza de normas reglamentarias. Porque los planes parciales, los planes especiales y los planes generales siempre llevan una parte de normas de obligado cumplimiento. Los que estéis en urbanismo estaréis más al tanto de esas cuestiones, de ese tipo de cuestiones. Y luego están los bandos, que los bandos no son propiamente una norma jurídica. Los bandos los dicta el alcalde. No sé si hace poco, si vuestro alcalde será muy dado a dictar bandos, no suelen ya dictarse muchos, porque se limitan un poco a recordar obligaciones generales. Se recuerda que los perros no pueden hacerse caca en la calle, pues se publica un bando. Se recuerda que el día de 1 de noviembre la entrada al cementerio no se podrá aparcar porque hay para previsión de aglomeraciones. En fin, son recordatorios de obligaciones normalmente de tipo general. ¿Y por qué podemos dictar estas normas? Porque la ley nos da una cosa que se llama la potestad reglamentaria, que es la capacidad de poder realizar y dictar normas jurídicas con eficacia respecto de terceras personas, respecto de otras, respecto de los ciudadanos, la capacidad de ordenar la vida de los ciudadanos y de ponerles infracciones y sanciones. Ojo, que ya no hay una ordenanza o un reglamento que no lleve su régimen sancionador de tipificación de conductas y de sanciones a imponer. Hay que tener en cuenta que se nos reconoce más potestades, no solo la potestad reglamentaria, se nos reconoce la potestad de autoorganización, es decir, la potestad de organizar internamente el ayuntamiento, la potestad tributaria y financiera, que es la capacidad de regular aspectos relacionados con los tributos,
la potestad de programación o de planificación, que es la capacidad de realizar planes, la potestad expropiatoria para llevar a cabo expropiaciones, la de investigación del link de recuperación de bienes, que esto está relacionado a los que llevéis patrimonio, es un poder que tiene la administración de recuperar sus bienes de dominio público sin tener que acudir a los tribunales, la presunción de ejecutividad de los actos administrativos, es decir, y de legalidad, la misma que se recoge en la Ley 39 de 2015, la potestad de revisión de oficio de los actos y acuerdos y todas las potestades que tiene la agencia tributaria del Estado la tenemos nosotros también para nuestros tributos, la de dictar providencias de apremio, recaudar, etc. ¿Por qué? Porque lo dice la Ley de Bases de Régimen Local. Si no viniera dicho en una norma, en una ley, pues no tendríamos estas capacidades. ¿Por qué? Porque ya os digo que nosotros no tenemos la capacidad legislativa. La capacidad legislativa la tiene el Estado o la tiene la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Y aquí, hablando de ordenanzas fiscales, ¿a dónde llegamos? Llegamos a las haciendas locales. Las haciendas locales, ¿qué es? El dinerillo. El dinero que necesitamos para funcionar. No solo nosotros, lo necesita la comunidad autónoma, perdón, lo necesita la provincia, en este caso la comunidad autónoma, lo necesitan las islas, todas las administraciones públicas necesitan dinero para llevar a cabo y ejercer sus competencias y llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas. Bien. ¿Y de dónde sacamos dinero las haciendas locales? ¿De dónde se nutren las provincias, los municipios y las islas? Pues de 8 sitios, digamos, de 8 fuentes de financiación. En primer lugar, los ingresos procedentes del patrimonio y demás de derecho privado. ¿Esto qué quiere decir? Las entidades locales tenemos patrimonio, los municipios tenemos patrimonio, como vosotros también tenéis patrimonio. Pues, igual que vosotros podéis tener un piso para alquilar, pues el municipio puede tener bienes inmuebles que puede alquilarlos. Igual que podemos tener acciones, pues los municipios pueden ser dueños de acciones de empresas y obtener dividendos. Las entidades locales pueden crear empresas, sociedades mercantiles, que eso genera ingresos, ¿de acuerdo? Pues eso son ingresos procedentes del patrimonio. Y demás de derecho privado, las entidades locales podemos vender bienes patrimoniales que tengamos, podemos vender las acciones. Pues esos son ingresos de derecho privado que forman parte de la hacienda municipal. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos tributos. Los tributos, esta es la fuente más importante, sobre todo para los municipios. ¿Por qué? Porque tenemos tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos. Los impuestos solo podemos exigirlos los municipios. Solo los municipios podemos exigir los impuestos. Y los impuestos son 5. El IBI, el IAE, el impuesto de vehículos, el impuesto de construcciones y la plusvalía. Eso solo lo podemos recaudar los municipios. La plusvalía y el impuesto de construcciones son potestativos. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos no ponerlos. No conozco ningún ayuntamiento que no lo tenga. Eso os lo digo. Casi todos tienen la plusvalía y el impuesto de construcciones lo exige. Están exigiendo. Pues porque es una fuente de ingresos, lógicamente. Aunque el tema de la plusvalía, estaréis al tanto en los últimos años que ha habido un poco de lío con eso y al final todavía seguimos dándole tumbo. Pero bueno, es un impuesto municipal. Los más importantes son los otros, sobre todo el IBI y el impuesto de vehículos. El IAE ahora ha perdido importancia porque como hasta 1 millón de euros está exento, pues no hay, la recaudación lógicamente desciende. Pero del IBI y del impuesto de vehículos sí que son fuentes importantes de financiación. Luego tenemos las tasas que son las prestaciones que exigimos el dinero que se exige por una prestación directa que haga el ayuntamiento, el municipio. Las contribuciones especiales, esto no se usa. Os lo digo para que lo sepáis, pero probablemente, sobre todo los más jóvenes, no habréis visto una contribución especial en vuestra vida. Yo tampoco. Me meto dentro del grupo de los más jóvenes. Porque las contribuciones especiales es una cosa que estaba prevista para cuando el ayuntamiento hacía una obra o un servicio que beneficiaba de forma particular a un grupo muy concreto de ciudadanos. Por ejemplo, asfaltaba una calle o metía un servicio de alcantarillado en una calle. Y en principio solo se iban a beneficiar a esos vecinos y se iba a incrementar, iban a obtener un beneficio. ¿Qué pasa? Que después de muchas impugnaciones, los tribunales lo que dicen es que ese tipo de servicios no se puede diferenciar
e individualizar respecto de unos ciudadanos. Por tanto, prácticamente se ha abandonado la idea de las contribuciones especiales. Eso antiguamente sí estaba más previsto, pero se utilizó mucho, pero lleva ya muchos años que apenas se utiliza. Luego tenemos participación en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, sobre todo en el IRPF y en el IVA, que hay una parte que viene destinada para los municipios. Las subvenciones, otra fuente de financiación. Los que estéis por ahí en los municipios, seguro, a lo mejor estáis alguno encargado de estar al vuelo de todas las subvenciones que vayan saliendo para ver si las pilláis, y podemos obtener un poco de dinero para financiar pues, un proyecto o una actividad concreta y determinada. Dentro de las subvenciones hay que citar una cosa importante para los municipios, sobre todo los pequeños, que son los planes provinciales de obras y servicios. No sé si os sonará. Que son unos planes que aprueba la Diputación Provincial o la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en nuestro caso, todos los años, para realizar obras y servicios en los municipios. Y se aprueba anualmente y ahí se contemplan una serie de posibles obras o posibles servicios que se van a financiar por la Comunidad Autónoma, en nuestro caso. Pues luego esa financiación, el ayuntamiento se puede presentar, pedir, por ejemplo, pues ahí en el plan provincial se prevé dar dinero para asfaltado de caminos rurales. Pues el ayuntamiento X puede solicitar con cargo a ese plan provincial de obras y servicios que se asfalte el camino tal y el camino cual. Si se lo concede la comunidad autónoma, pues le da una subvención, una entrega de dinero para una finalidad concreta. Esas son las subvenciones. También hay subvenciones de la Unión Europea, subvenciones del Estado. En fin, ya os digo que los que estéis más en ese ámbito estaréis más al tanto de las que hay. Luego, el dinero obtenido en concepto de precios públicos. Los precios públicos son también dinero que el ayuntamiento exige por prestar determinados servicios que pueden prestarlos también los particulares. Por ejemplo, pues el acceso a las pistas deportivas, eso sería un precio público, el acceso a una piscina sería un precio público, etc. También las operaciones de crédito. Como buenos ciudadanos, los municipios también pueden pedir préstamos. Podemos pedir préstamos y eso son operaciones de crédito. Eso está sujeto ahora a unos límites, hay que tener en cuenta la ley de estabilidad, la ley de racionalización del sector local, los principios de estabilidad y equilibrio financiero, equilibrio presupuestario, etcétera, que todo esto, las operaciones de crédito se miran con mucha lupa, nos las miran desde el Estado o desde las comunidades autónomas. Bueno. Otro ingreso de las haciendas locales son las multas y las sanciones. Ya os he dicho que hoy en día casi todas las ordenanzas llevan un régimen sancionador. Y en el régimen sancionador podemos encontrarnos sanciones, que se pongan sanciones de acuerdo con lo establecido en la ley de bases de régimen local, que si os acordáis tiene unos importes más bien pequeños, pero pensad también en las multas, por ejemplo, urbanísticas. Los que estéis en urbanismo, no sé si alguno de vosotros trabajáis en urbanismo, pero si alguno estáis en urbanismo, las multas que se ponen por infracciones urbanísticas son muy importantes. Son de miles de euros. ¿Por qué? Porque van en función de las valoraciones de los inmuebles y entonces ahí van gordas las sanciones. Si son sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues también la Ley de Seguridad Ciudadana establece un marco más amplio de sanciones. Si nos vamos ahora a la Ley de Bienestar Animal, también permite un marco más amplio de sanciones, de importes de las multas. Entonces es una fuente de financiación. Las multas de tráfico, las primeras, ahí por estar mal aparcado, sobre todo por saltarse un semáforo, etc. Pues todo eso va para adentro, para la hacienda municipal, para la hacienda local. Y finalmente, demás prestaciones de derecho público, es decir, cualquier otro dinero procedente de una administración pública que podamos acceder a él, o cualquier otra cuestión que podamos recaudar siempre y cuando venga establecido en una norma, sobre todo una norma con carácter de ley, que es la que nos habilita para poder, insisto, para poder exigirlo, porque no olvidemos nunca ese principio. Las entidades locales no tenemos capacidad legislativa, solo tenemos la posibilidad de dictar reglamentos de desarrollo. Y finalmente, ya voy a ir terminando, voy avisando ya que voy terminando, otras entidades locales. Otras entidades locales. Aquí una mención especial para las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Que ya os digo que la ley de régimen local de la región de Murcia la prevé con una regulación muy precisa, muy detallada, con la intención quizá de que se constituyeran más entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio,
pero que yo creo que no se han plasmado, no se ha plasmado ese desarrollo. Nos hemos quedado en la otra versión, que son una versión más atenuada con las juntas vecinales y con los alcaldes pedáneos o los presidentes de la diputación correspondiente o el alcalde de la diputación, que es otra cosa distinta de lo que prevé la ley de régimen local. Y finalmente, hablaros de los consorcios. Los consorcios, que también hay varios en la región de Murcia, son agrupaciones de municipios con otras administraciones públicas y o particulares. Los consorcios para una obra concreta, para la ejecución de una obra concreta o para la realización de un servicio concreto. Los consorcios no son entidades locales, porque están participadas por otras administraciones públicas, que puede ser el Estado o la comunidad autónoma, o por entidades privadas. Pero es otra forma asociativa de los municipios para prestar servicios o para realizar obras. Pues bien, aquí. Esto era un poco, ya podéis despertar todos, activamos, ¿estamos todos ya? Sí, bien. Os he metido aquí un rollazo muy importante de recordatorio de todo el régimen local. Ya os he dicho que esto es una cuestión muy jurídica, pero que me quería explicarla de un golpe toda. ¿Por qué? Porque aunque pueda ser un poco densa, un poco pesada, que lo comprendo, pero si os ponéis luego y os veis, cuando veis los temas, veréis que está todo expuesto ahí y que todo tiene cierto sentido y cierta relación. Entonces, mi idea es que con esta clase de hoy afrontéis ya los temas que os he ido pasando, teniendo una idea global de todo lo que se va a exponer a lo largo del curso. Porque así podéis haceros, desde mi punto de vista, mejor una composición del régimen local, de su regulación y de sus aspectos más esenciales, que son los que he intentado primero resumir hoy y luego trasladar a lo largo de los temas. ¿De acuerdo? Bien, veo que parece que no se ha dormido nadie. Lo agradezco. Agradezco porque ya sé que es un poco arduo y es un poco pesadete. Pero nada, sí os digo que echarle un vistazo, empezar. Cualquier duda que tengáis, me la ponéis en las preguntas, en las dudas y preguntas. En cuanto pueda, os resuelvo la consulta lo más rápido que pueda. Y no dudéis, cualquier cosa que queráis comentar o queráis decir, pues o me la mandáis un mensaje o la ponéis ahí. Yo prefiero que lo hagáis en los foros porque siempre todos podemos intervenir, todos los que formamos parte del curso, y también lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. ¿Vale? Entonces, ya os digo, no os enfrentéis así como un poco que esto es un poco complicado, que no. Esto es recordar un poco cuando aprobasteis las oposiciones hace ya mucho tiempo, que os estudiasteis todo esto de régimen local, volver a recordarlo y volver a actualizarlo, porque también os digo una cosa, es importante para vuestra función, para vuestro ejercicio profesional, lo digo desde mi experiencia por lo menos, es importante que sepamos dónde estamos, porque muchas veces, y de dónde venimos, porque muchas veces nos centramos en nuestra pequeña parcela de responsabilidad patrimonial, de notificaciones del IBI, de liquidaciones del IBI, de tramitación de las multas de tráfico, y perdemos un poco la perspectiva de dónde estamos y cuál es la función de nuestra administración, y yo creo que conviene recordarlo de vez en cuando. La especialización está bien, pero desde mi punto de vista no podemos perder de vista el ámbito general en el que nos movemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar en nuestro trabajo el conocer de qué formamos parte y por qué nosotros estamos haciendo eso, que eso es algo que está relacionado con otras muchas cosas que pasan en nuestra administración. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que siempre es importante tener esta visión global de nuestra administración y de nuestro trabajo. Que no somos unos elementos aislados ahí que no tenemos nada que ver con el resto del ayuntamiento. Es decir, todos formamos parte de este mecanismo y yo pienso que es importante conocerlo de forma completa. José, ¿te has dormido? Nada, por mi parte nada más. Incluso, o sea, yo tampoco quiero decir, no tengo fundas. Yo tengo aquí un pinganillo puesto, pero yo no te estoy prestando atención. Estoy haciendo otras cosas. O sea que, De hecho, acabo a de ver, desaparecer ahora mismo, ahora. sí, aparezco y desaparezco. Bueno, Pero simplemente, vamos, José, era por decir que hoy esta tarde pues esa era un poco esta introducción, explicar un sí, poco con carácter general y ya emplazarle pues si tienen algún comentario que hacer hoy, y si no, pues ya emplazarle a la plataforma. vale. Y cualquier duda que tengáis, ponedla en los foros.
que tenga el curso, que podéis hacer que el curso sea más vivo o más muerto dependiendo de vosotros. Pero además es que a mí lo que me duele mucho es cuando termino un curso y me dice, es que yo tenía tal duda, pero no sabía si ponerlo en el... Pues macho, pues ya no es que te hayas quedado tú sin resolver la duda. Es que a lo mejor 4 o 5 que tienen la misma duda que tú, porque tú no la has puesto, no se ha enterado ninguno. No, hombre, no, eche, para eso están los foros. La más mínima duda acerca de la más mínima cosa, ponerlo. Os vamos a responder, si es que eso es así. Así Sí, que así nada. es. Una Bueno, por cosa, mi parte José, nada más. Dime, Sí, Manoli. Manoli. sé que me estáis escuchando y estoy aquí todo el rato, pero no me veis. Es que no sé, lo he intentado varias veces Estás unirme. conectada, pero tu cámara no se... O sea, tu cámara está Pues perfectamente conectada. Lo que pasa es que tú Nieves tienes tiene algo que la tengo ocurre. una encendida, ¿eh? descripción que es a la cámara. La cámara, pero si es que está encendida y si salgo de aquí y bueno, yo es que me veo, pero no, bueno, Y no tienes ningún papelito en medio de la cámara ni nada parecido. no, que va, que va, que va, que va. Y además Vale. funcionaba, la he probado hace un momento y está A mí me realmente pasa igual, ¿eh? A mí me pone como que está funcionando ahora mismo, pero no se Eh, ve. Y no tengo bueno, nada. bien. sí, sí, lo tuyo. Pero bueno, Además, estáis las que dos con cámara, pone las dos con cámara activa, ¿eh? Lo pues, único. pues no Si tengo. no, pues si no saldría otro tipo de mensaje. Vale, O pero sea, que he estado aquí, que estoy. sí, sí, me lo creo. Vale. Voy a ser, me va a coger manía la gente porque voy por ahí diciendo, ¿por qué no tienes cámara web? Ya me veo, Pero ya. a mí me pasó en otro curso que hicimos también desde la Federación de Municipios y en otras Sí. reuniones de Zoom no me pasa. Entonces ya no Hombre, sé por qué es. Es que no sé si es algo, es que me ha llamado la atención que es la segunda videoconferencia que tengo con vosotros y ujú. es donde me pasa. En otras videoconferencias que hago por Zoom no me pasa. Pues una de dos, o yo te tengo manía o yo te tengo manía, porque vamos, eso no tiene nada que ver con que la hagas, tiene que ver con la aplicación, porque si por Zoom, digo, si te saliera por Zoom, y digo, si no te sale por Zoom, pero si te sale por Teams o Cisco o cualquier otra, pues dices tú, vale, pero si es por Zoom, la verdad es que no tiene así en principio. Pero vamos, es que esos son temas informativos que a lo mejor si yo estuviera delante de vuestros ordenadores sería fácil arreglar, pero desde aquí a la distancia puede ser tantas cosas. Yo siempre digo lo mismo, entrar y salir hasta que todo funcione. O sea, muchas veces suele ser la mejor solución. Porque por defecto casi todas estas cosas vienen predefinidas para que tú las conectas a tu USB cuando es externa y que todo funcione bien. Bueno, yo creo que podéis ir en paz, como se suele decir en la liturgia, ¿vale? Lo digo porque si he leído a alguien que tiene algún problema para acceder, cualquier persona con problemas para acceder, que me llame mañana a la federación, que pregunte por mí o por mi compañero Juanma y automáticamente se queda solucionado, ¿vale? Muy bien. Vale, Pues nada, que paséis buena gracias. tarde. Juan Miguel, seguimos en Muy contacto. bien. Muchas gracias a todos, por vuestra asistencia. Gracias, Juan Miguel. Gracias Gracias. a ti, Juan Miguel. Venga. Adiós, adiós, adiós. Adiós, José, seguimos en contacto. Venga. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Yo es que os digo que vayáis siempre para que vayáis vosotros antes que yo, porque cuando yo el Silveric Adiós. finaliza Adiós. reunión, hace así y desaparece y parece que echaba a la gente de mala manera. Vale, voy a ir saliendo yo también.